Saludamos a toda la amada Iglesia del Señor Jesucristo, la Eclesía del Señor, que está aquí con nosotros compartiendo de manera presencial, como siempre, y de forma virtual también. Para nosotros, como es habitual, pues es un deleite, es un gozo llevar a todos ustedes este tiempo de enseñanza, este tiempo de colaboración en el Señor, en la edificación del cuerpo de Cristo, reconociendo esta realidad de que Cristo ha sido impartido en nosotros. Hoy día, cuando se celebra la muerte del Señor, y a la vez se celebra el nacimiento. En esta época decembrina se celebra el nacimiento, pero luego en otra época del año, por allá por los lados de marzo y abril, se celebra es la muerte del Señor. Nosotros lo que debemos de celebrar permanentemente es la resurrección, la ascensión, la glorificación de Cristo Jesús y la impartición de Él en la vida de nosotros. Esa es la celebración constante, continua, que debemos tener, y obviamente no olvidar jamás que un día Él nació. Pero no podemos quedarnos en ese punto por haciendo una celebración que no caduca, como un círculo que no termina de estar girando en sí mismo, sino que eso trae una trascendencia para la vida de los hijos de Dios y para la Iglesia de Cristo. Claro que Él nació, hacemos memoria de esa realidad, no lo podemos negar. Él nació, por supuesto, y murió. No nació en diciembre y tampoco murió en marzo. Lo cierto es que Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, se hizo humano, tomó forma humana aquí entre nosotros en la tierra, estuvo con nosotros en esa humanidad y llegó un momento en que era necesario que Él tuviese que padecer y entregar su vida en ese sacrificio en la cruz, y una vez que eso ocurre, el Padre acepta por completo la obediencia de Jesús, acepta por completo el sacrificio, acepta por completo el padecimiento que Él tuvo al estar aquí en la tierra, en razón a que vino a hacer la voluntad del Padre, vino a rescatar su reino y vino de la misma manera a establecer el reino del Padre aquí en la tierra. Y a nosotros nos corresponde accesar o acceder a ese conocimiento, conocer las directrices del reino de Dios, que ello sea lo que gobierne nuestra existencia, nuestra vida, y compartir con la humanidad, extender esta realidad inquebrantable, esta realidad absoluta procedente del Señor, extendiendo este glorioso reino de justicia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, el Evangelio de la verdad presente, y extenderlo a todas las latitudes de la tierra. Y bueno, y como bien dijo el apóstol Pablo, pues hasta que todos lleguemos a esa medida del conocimiento de Cristo. Es lo que estamos haciendo entonces todo el tiempo aquí, desde nuestra casa, originando desde el sitio donde nosotros vivimos, en la vereda Pérez Alto, en el corregimiento de Arabia, en la casa Maricielo. Desde aquí estamos originando y periódicamente nos trasladamos a otros lugares. Nos trasladamos a la ciudad de Pereira, transmitimos desde Dos Quebradas, desde la ciudad de Manizales, en Medellín también, transmitimos en Bogotá, transmitimos desde la ciudad de Armenia, de Cali, desde distintos lugares donde nosotros estemos viajando y donde nos encontremos. Desde ahí hemos transmitido y seguiremos transmitiendo, porque pues el extender este glorioso evangelio no nos impide absolutamente ninguna circunstancia, ninguna situación, ni propia, ni ajena, ni externa, nada, porque para eso fuimos enviados del cielo, de parte del Señor. Hemos nacido para el cumplimiento de este llamamiento eterno. Y asimismo, pues cumplimos una tarea dentro de la red ministerial apostólica, a través de los distintos seminarios de los SEM, que precisamente este fin de semana
está nuestro director de admisiones, está la decana, el director de admisiones, Cristian Lindo, la decana, la doctora Marta Garzón, está en la ciudad de Medellín, al igual que el licenciado William Martínez. Ellos están haciendo el seminario desde la ciudad, creo que desde Envigado, es que realmente ellos se encuentran, no propiamente en la ciudad de Medellín, sino en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. De allí están desarrollando el seminario. Y nosotros pues también, desde acá, y además como colaboramos en Rema University, en la universidad, dimos la última clase ahora 8 días, y estuvimos reunidos con todos nuestros estudiantes de segundo y cuarto semestre. Ya entonces hemos terminado tanto el segundo, luego de las evaluaciones que haremos con los estudiantes, pues pasarán los de segundo a tercer semestre. Nuestro deseo es que sean todos los que realmente pasen, que lleguen al siguiente semestre, y los de cuarto semestre pues pasarán a quinto semestre, y así sucesivamente. A su vez colaboramos enviando unos devocionales a Linden, a Elizabeth, New Jersey, en los Estados Unidos. Estamos enviando a diario nuestros devocionales a Samba Radio Cristiana, cuyo director es nuestro hermano y amigo Héctor William Sánchez, y nos solicitó el favor que nosotros organizáramos los devocionales y participáramos con otros ministros también que están al pendiente, haciendo llegar sus devocionales. Y bueno, ahí estamos de la misma manera pues al pendiente, enviando estos devocionales para que la gente pueda escuchar sobre toda esta riqueza de lo que implica el reino de Dios. Y hoy vamos a continuar. Ahora 8 días estuvimos hablando, enseñando acerca de quién era María, cómo el Mesías de manera profética había sido anunciado para que naciera de una doncella. Todo esto lo explicamos en días atrás. Aquellos que nos han escrito y nos han solicitado que les remitamos el video, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Ahí hay un canal que se llama Bendecido71, también se llama Embajador del Reino, o lo pueden encontrar con mi nombre, Johnson Marín Aranzazu. También lo encuentran como La Dulce Presencia de Dios. Todos esos enlaces van a conducir directamente a este canal, que hace varios años atrás sacamos al aire este canal de YouTube, y allí estamos colocando, estamos migrando todas nuestras enseñanzas de Facebook Live como esta, y la estamos dejando allí a disposición para todos ustedes en el canal de YouTube. Allí ustedes pueden encontrar por lo menos las enseñanzas de los últimos 3 meses, que cada 8 días estamos compartiendo con ustedes. Ya habíamos aclarado que en Facebook Live no nos permiten estar sino por espacio de un mes con las enseñanzas, luego las desaparecen. Es política de Facebook, lo cual nosotros respetamos, pero migramos nuestros videos, nuestras enseñanzas para YouTube, aprovechando que allí pueden estar de manera permanente. Si ustedes no logran descargar el video por alguna situación, pues simplemente nos escriben, me llaman al 310-519-1054, o nos escriben al correo electrónico que también aparece allí en YouTube, pero que aquí les recuerdo, es ladulcepresenciadedios@gmail.com. Nos llaman, se ponen en contacto conmigo o con nosotros, y con todo gusto ustedes nos dicen, es el video de tal fecha, y nosotros a través del correo electrónico que ustedes nos hagan llegar, les estaremos enviando esta enseñanza o las enseñanzas que ustedes requieran para mayor aclaración para ustedes, o si desean estudiarlo con los miembros de la comunidad que ustedes orientan, con los miembros de la congregación, como hacen en otras partes, que toman las enseñanzas
bien sea las nuestras o las del apóstol Basilio, de cualquiera de los ministros competentes del nuevo pacto, y las utilizan como un apoyo importante y una herramienta de estudio, de aclaración con todas las personas con las cuales ellos también se reúnen. Esto es muy común que se haga. Así que en lo que podamos nosotros colaborar en esa parte, con todo gusto nos dicen, y también estamos en condiciones de enviarles un material escrito para que ustedes se puedan apoyar en ese material. Algo de este material inicialmente nosotros lo sembramos, lo donamos sin nada a cambio, más que la gratitud a Dios únicamente, en razón a que esos son enseñanzas que hemos recibido del Señor y que queremos compartir con los presentes y también con las personas que están en la virtualidad. De la misma manera tenemos la literatura de la editorial Rema, con el apóstol Basilio Patiño, y ustedes nos pueden consultar cuál es la literatura, cuáles títulos tenemos acá en nuestra casa, aquí en el Eje Cafetero, y con gusto nosotros les hacemos llegar la información para que ustedes puedan tener en sus manos esta literatura. Hoy vamos a continuar afirmando y aportando otro poco en esta gloriosa edificación del Evangelio del Señor. Y sabiendo la inmensa necesidad que hay para que los hijos de Dios puedan afirmarse otro poco más, pues queremos invitarles, por favor, para que ustedes nos acompañen a uno de los escritos que el apóstol Pablo tiene, y en este caso pues vamos a revisar en la carta que Pablo escribe a los Efesios, y en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, vamos a mirar una riqueza que tiene un fundamento profundo y además amplio, y que nosotros necesitamos conocer por aquello de que tenemos una jerga. Sí, Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Por aquello de que tenemos una jerga, una dialéctica que no se entiende porque lo tenemos como a futuro, y me quiero referir a esta parte donde es muy usual, es muy común que entre nosotros o entre algunas personas tengan este saludo como es Dios lo bendiga, y también el saludo de bendiciones. Otro saludo es Dios continúe bendiciéndolo, y otro saludo que hay es bendecido. Entonces lo que queremos aclarar es el fundamento, ¿no? Realmente queremos trascender respecto del saludo. No es una exigencia de parte de Dios que nosotros tengamos que decirnos entre nosotros a manera de saludo, o Dios lo bendiga, o bendiciones, o Dios lo continúe bendiciendo, o bendecidos, o gracia y paz, y una serie de asuntos que se convierten como un saludo, algo así que pareciera identificar cuál es la creencia que nosotros tenemos, y que ante el común de las personas pues parecemos individuos como extraños, raros, como otros saludos que uno suele escuchar por ahí: hola parce, hola camarada, bueno, Lanza, ¿cómo va Lanza? Bueno, y otra clase de saludos, porque, insisto, pareciera entonces que de antemano queremos identificar cuál es la creencia que yo tengo, o respecto de Dios, o respecto de un tema cultural, cuando realmente entre nosotros debe ser un asunto de lo normal. ¿Cuál puede ser el saludo? Pues depende: un buen día, una buena tarde, una buena noche. Hola, ¿cómo estás? Pues estamos hablando de personas latinas, obviamente, ¿cierto? Entonces, hola, ¿cómo estás? En nuestro lenguaje. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo va tu vida? Qué grato verte, qué grato poderte saludar. ¿Cómo está la familia? O sea, que sea un saludo normal, no un saludo que se escuche como extraño, y que ante las demás personas, empezando por nuestros parientes, nuestras familias, con quienes no nos saludamos de esa manera porque no tenemos esa identificación con ellos, entonces a la familia los saludamos: ¿qué hubo?
pero luego somos como muy especiales con otros porque Dios lo bendiga, hermanito, Dios me la bendiga, hermanita. Bendiciones, querido hermano, bendiciones, querida hermana. Dios le continúe bendiciendo. Bueno, entonces, pero eso se vuelve una jerga solo con algunas personas con las que nosotros tenemos de alguna manera como una mejor compenetración o simplemente porque existe la congregación donde nosotros estamos. Y parecemos personas extrañas, parecemos personas raras, porque a ellos los saludas así y a mí no me saludas de esa manera. No, porque es que usted no se congrega. Y ya empezamos a hacer una discriminación con las personas. Como aquel sí se congrega, lo saludo así. Y como tú no te congregas, pues te saludo, hola, ¿qué tal? Ya, y punto. Eso suena discriminativo. Y lo otro es que en ninguna parte aparece que tengamos que saludarnos como con ese argot, como con ese distintivo. Y lo que quiero compartir con ustedes entonces es precisamente el hecho de que el estar bendecidos no es un saludo para nosotros, sino que forma parte del diseño del Señor. Es un asunto al cual Dios se anticipó desde antes de la fundación del mundo y por su voluntad, por su gracia, por su justicia, por su inmenso amor, nos quiso bendecir cuando no existía absolutamente nada de la tierra, del universo, no existía nada material, no existía nada tangible, pero Dios quiso bendecirnos y vamos a revisar lo que ello implica y lo que ello significa. Lo primero es que vamos a ver en el capítulo 1 de esta carta a los Efesios, por parte del apóstol Pablo, la identificación que él hace, y es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, ¿quién nos escribe esta carta? Pues toda una autoridad que había sido constituido de parte del Señor como un apóstol. Es un hombre que tiene el fundamento. ¿Quiénes son los apóstoles como ministros competentes del nuevo pacto? ¿Quiénes son los apóstoles del pacto eterno? Pues son individuos no que van fundando comunidades congregantes, mal llamadas iglesias, en distintos lugares, y parece ser que por el hecho de que ellos hacen esto o se dedican a esta tarea, fundar comunidades, congregaciones en distintos lugares, en distintos países, distintas poblaciones, eso ya les da el mérito para que lleguen al cargo o al oficio de un apostolado. Realmente, en este caso, el apóstol procede de una constitución divina, porque Dios, de hecho ahí lo dice un poco más adelante, Dios constituyendo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, pero nos da a entender que esa constitución es con el fin de colaborar para la formación o capacitación de hombres y mujeres que han sido llamados igualmente de parte del Señor. Entonces, un apóstol en el pacto eterno es un individuo, es una persona, es un hijo de Dios con esa, digamos que con ese empeño, con ese llamamiento especial que debe de tener un conocimiento del fundamento de la Iglesia de Cristo, debe tener un conocimiento claro acerca del fundamento del diseño de Dios. Debe de saber leer, como lo hemos dicho hace años, estos planos que proceden de Dios para la edificación, para que colabore en la edificación del cuerpo de Cristo o en la edificación de la casa de Dios o de la ciudad de Dios o del edificio de Dios. Recibe muchos nombres, pero está hablando de lo mismo. Para edificar la iglesia de Cristo, para colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién nos está escribiendo? Pues el apóstol Pablo, un hombre constituido por Dios, llamado por Dios, por la voluntad del Señor, dice Pablo, a los santos y fieles. Entonces, el emisor es un hombre
constituido por Dios en el oficio de apóstol. El destinatario es ¿quién? Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y en este caso podemos decirlo, que están aquí, en esta población de Arabia, en esta ciudad de Pereira, en este departamento del Risaralda, en esta nación de Colombia, y allá donde ustedes nos están viendo, pues tiene que ver igualmente con el destinatario, tu vida y las personas que luego estarán accesando a este video para revisar esta enseñanza y recibir de aquí estos principios. Entonces, los destinatarios somos todos nosotros y aquellos que luego ingresarán. Luego dice esta expresión en el versículo 2, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es una expresión que el apóstol Pablo tiene como una declaración de lo que en Cristo tú y yo somos o que hemos recibido de parte del Señor. ¿Qué hemos recibido? Gracia y paz. Es lo que hemos recibido de parte del Señor, y Pablo lo que está haciendo es que nos está recordando esa realidad que se nos volvió una retórica a manera de saludo entre nosotros y pierde realmente ese sentido profundo de lo que corresponde al diseño de Dios. Tú de parte del Señor estás lleno de su gracia y a la vez te ha sido impartida por fruto del Espíritu de Dios esa paz. Pablo nos lo recuerda más que a manera de un saludo, nos está diciendo es lo que por gracia a nosotros nos fue impartido y nos pertenece de parte del Señor. Y lo asevera dando a entender que eso ha sido colocado de Dios en nosotros y lo asevera y lo afirma en la manera en que termina diciendo este escrito, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a todos ustedes de parte del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Luego viene ya el contenido de lo que queremos seguir analizando. Entonces él dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí, solamente en este versículo, pues tendremos que aclarar algunos aspectos importantes, y es que no hemos leído sino un solo versículo, que es este 3. Y en este versículo, en esta porción, al igual que en la siguiente, que ya en un instante lo vamos a leer, pero analizando este punto de partida, es que no tiene relación con el aspecto terrenal, con el aspecto natural en todo este escrito que nosotros hemos leído del versículo 3. No se sale del orden divino, no se sale del diseño de Dios, no se sale de ese orden celestial y espiritual, para que nosotros realmente tengamos la mirada centrada en donde corresponde, y es que exalta al Señor diciendo bendito, es un reconocimiento y una exaltación al Señor, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La exaltación, el reconocimiento de quién es el Señor, en las palabras que Pablo lo puede decir, para luego darnos a entender lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué hemos recibido? Que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. El haber sido bendecidos le compete es a Dios. Por eso está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Esto está en el orden espiritual. Está en el orden completamente divino. Entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no tiene relación con la tierra, o sea, no es de origen terrenal ni natural. Pero luego dice lo que Él hizo. ¿Qué hizo el Señor? Nos bendijo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sublime, como Él solo, la deidad suprema y sublime, nos bendijo. Y el estar bendecidos es de una dimensión espiritual, porque luego lo aclara y dice que nos bendijo no con alguna bendición, sino que nos bendijo
con toda bendición o con toda clase de bendición, si se pudiera decir que la bendición de Dios tiene distintas formas y distintas clases. Pero aquí es un tema que tiene que ver con un asunto superlativo, o sea, es un tema absoluto que no deja bajo ninguna circunstancia algún área sin que tenga esta connotación de que en Cristo hemos sido bendecidos. Cuando Dios habla al hombre y el hombre quiere dar a entender, quiere explicar de alguna manera, que es muy difícil, que es muy complicado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tratar de explicar el pensamiento del Señor es muy complicado. Y cuando Pablo quiere hacer esto, utiliza distintas hipérboles, utiliza distintos términos superlativos, porque bien podría haber dicho simplemente que Dios nos bendijo. Pero él quiere aclararlo más y dice nos bendijo con toda bendición. Ya eso es una hipérbole grandísima. Nos bendijo, ya eso es supremo. Pero es que nos bendijo con toda bendición. O sea, para que no quepa duda alguna de que al Señor no le faltó bendecirnos con algo. Nadie puede decir, pero es que no me bendijo con ciertas cosas que yo requería, que yo necesitaba. Pablo dice, nos bendijo. Y aparte de que nos bendijo, que ya es una expresión absoluta, nos bendijo, dice, nos bendijo con toda bendición. Y aseverando la realidad de que no le faltó absolutamente nada, porque esa plenitud de haber sido bendecidos es del orden espiritual. Y aquí viene un asunto bien interesante, y es que ustedes y yo, si difícilmente podemos conocer los asuntos naturales, los asuntos concernientes a la tierra, si difícilmente podemos conocerlo. Hay personas que se especializan en ciertas áreas. Hay personas, por decir, que se especializan en cierto grado de las matemáticas, pero no en todo. Otros se especializan en ciertos grados de la ciencia, pero no en toda la ciencia. Otros se especializan en cierto grado del deporte, pero no en todo el deporte. Bueno, hay disciplinas, hay especialidades o especializaciones, pero no hay quien lo sepa todo. Es completamente imposible. Entonces yo podré ser ingeniero, pero no podré accesar, aparte de la ingeniería, entonces a las matemáticas también, y aparte de eso podré accesar al deporte y podré accesar entonces a todas las disciplinas que tienen que ver con el ser humano o el desarrollo de conocimiento y de academia del ser humano aquí en la Tierra. No es posible. Somos ignorantes, yo creo que incluso, y no me equivoco, estoy seguro, somos más, o es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y hay lugares, si me hago entender, hay lugares donde ustedes y yo tendremos que guardar silencio, porque ese tema que se está tratando no es de nuestra incumbencia, no es de nuestro pleno conocimiento. Si a mí me preguntan de política, no sé, soy bisoño en esa situación. Pero si me preguntan de otros temas, me preguntan acerca de medios de comunicación, algo tendré que conocer, algo tendré que enseñar, algo tendré que explicar. Si me preguntan por temas de lo que yo he trabajado, mercadeo, ventas, publicidad, servicio al cliente, si me preguntan por temas de equipos odontológicos, que lo trabajé por 20 años, algo tendré que decir, algún asunto se me habrá quedado. Pero que lo conozca plenamente, no. Y por el hecho de que tenía conversaciones con odontólogos de distintas disciplinas, pues entendí eso, lo memoricé y a veces converso algunos temas con personas que tienen algunas afectaciones odontológicas y les puedo dar alguna guianza porque me senté con estos profesionales por 20 años en distintos momentos y empezamos a interactuar, a charlar, qué significa la ortodoncia, qué significa una endodoncia, qué es una exodoncia, qué significa ser edéntulo. Bueno, todo ese tipo de cosas yo las pude aprender con ellos, como lo mismo que pasa con ellos cuando están en la universidad y le enseñan a los estudiantes, son temas que se ven ahí.
Pero si me preguntan de arquitectura, no tengo nada que decir. Si me preguntan de ingeniería, no tengo nada que decir. Si me preguntan de derecho, difícilmente he leído algunos aspectos. Y tengo amigos y conocidos que son abogados que me enseñan también, que me enseñan aspectos de eso. Entonces, en este sentido, que si difícilmente podemos accesar al conocimiento de lo terrenal, y creo que todos nos morimos y nos vamos más ignorando cosas que conociendo cosas de la tierra. Cuanto más ignoramos lo que implica que Dios nos bendijo con toda bendición. ¿Cómo hacemos nosotros para desglosar eso? Que nos bendijo con toda bendición, si eso mismo tiene que ver con lo sublime de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos para acceder a ese conocimiento de lo que implica las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la herencia del Señor para los santos y el hecho de que estamos bendecidos con toda bendición? Y aparte de eso, el apóstol sigue agregando, Pablo sigue agregando, que es con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, eso es una hipérbole y es un superlativo que yo no alcanzo a imaginar sinceramente todo lo que eso abarca. Me quedo enano, me quedo cortico, me quedo pingüino, tratando de saber toda la implicación que eso tiene. Y solo tendría que resumirlo en que Dios nos bendijo plenamente. No alcanzaría a explicarlo más, sino resumirlo en eso. Dios nos bendijo en una plenitud absoluta y corresponde, insisto, al orden espiritual. El que tú y yo estemos bendecidos y hayamos sido bendecidos por el Señor, no dejó escapar absolutamente nada. No dejó área en nuestra vida que no pueda haber sido bendecida de manera sustancial y absoluta. Meditando en eso, tendríamos que revisar aquello que nosotros hemos leído y que podemos ir como citando y cifrando algunos aspectos, pero nos quedamos siempre cortos. Que estemos bendecidos en el Señor implica que Dios nos ha dado de su sabiduría. Que estemos bendecidos en el Señor implica que Dios nos ha concedido inteligencia espiritual. Que estemos bendecidos implica que ha impartido su fe en nosotros, que ha impartido su gozo, que ha impartido su paz, que ha impartido su justicia, que ha impartido su benevolencia, que ha impartido humildad en nosotros, que ha impartido plenitud. O sea, eso y muchísimo más implica el hecho de que nosotros en Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Significa, tratando de explicarlo todo que no alcanzamos, entonces significa en resumen que no hay carencia de Dios, por cuanto Dios nos bendijo con toda bendición. Y además esa bendición, insistimos, es del orden espiritual en los lugares celestiales. O sea, Pablo escribe esto de una manera tan superlativa como para que no quede duda alguna. O sea, estás bendecido, pero además estás bendecido con toda bendición. Y que te quede claro que el estar bendecido con toda bendición es espiritual. Y que te siga quedando claro que no tiene relación con la tierra, porque el estar bendecido con toda bendición espiritual no fue en lugares terrenales, sino en lugares celestiales. Y para que no te quede duda alguna, eso se provocó en el Hijo, en Cristo. El lugar celestial es Cristo. La realidad celestial es Cristo. La plenitud del Padre es Cristo. Explicábamos, creo que ahora 8 días,
o en algún momento, creo que fue en una de las clases de Rema University también, explicábamos que, insisto, que cuando Pablo explica esto, siempre yo veo un común denominador y son unas exageraciones gramaticales que nosotros le llamamos las hipérboles, le llamamos los superlativos, o sea, es una exageración impresionante tratando él de explicar. Entonces, dice que nosotros estamos guardados por Dios. Yo creo que hasta ahí sería suficiente. Pero dice que estamos guardados por Dios en Cristo. Entonces esto es un camuflaje, por decirlo así, es una reserva de protección, de garantía de seguridad para nuestra integridad espiritual y a la vez humana, pero que no es eterna en lo humano, pero sí es eterno en lo espiritual. Entonces dice que Dios tiene guardada nuestra vida en Él por medio del Hijo. Cuando revisábamos eso con los estudiantes, me acuerdo que fui aquí en esta aula, que dimos esta clase también, aunque aclarábamos un poco más, lo que eso significa es que la protección y el estar guardado nosotros es tan particular y es tan absoluto y es tan especial y pertenece a esa dimensión de plenitud que quien quisiera hallarnos a nosotros primero tiene que encontrar al Hijo, destruir al Hijo, si pudiera hacerlo, pulverizarlo, destrozarlo, destruirlo, porque quiere acabar con nosotros en la dimensión espiritual. La pregunta es, ¿alguien podrá encontrar al Hijo en quien estamos nosotros guardados? Y capaz de penetrarlo, aniquilarlo y llegar a nuestra esencia espiritual y volvernos añico y desaparecernos? Pues la respuesta es lógica. Nadie podrá, porque es que no hay enemigo espiritual que pueda competir con Dios. Lo resumo, Dios no tiene enemigos. No existe, no hay antagonista en la eternidad hacia Dios. No hay antagonista en los cielos en contra de Dios. No existe. Eso no existe sino en la imaginación. Yo no sabría cómo definir eso. En la imaginación infantil, si se pudiera decir, en la imaginación fantasiosa, en la imaginación, no tengo un término al cual referirme porque tendría que ver con tema de degradación. O sea, es una imaginación extraña, rara, que alguien pueda competir con Dios y que veamos a Dios bregando y luchando a ver si lo dejan reinar, si lo dejan ejercer señorío en la eternidad y administrar con tranquilidad. O sea, eso no pasa sino en la tierra. En la eternidad eso no existe. Entonces, ¿a qué nivel tendríamos que llegar para pensar que alguien quiere acabar con Dios y quiere acabar con nosotros? Pues a la dimensión terrenal y natural. Aquí viene lo que en lo que uno quiera explicar es absurdo, cursi y ridículo. ¿Cómo un ser humano puede igualarse con Dios y amenazar a Dios y pensar que va a acabar con todos los hijos de Dios, penetrando a Cristo, degradando a Cristo, encontrándonos a nosotros y pulverizándonos? Es simplemente imposible. Eso es de la pura mitología humana. Y se nos pasa por alto el hecho de que el Hijo está guardado en el Padre. Nosotros estamos guardados en el Hijo y el Hijo está guardado en el Padre. Para hallar al Hijo hay que hallar al Padre. Y para acabarnos a nosotros tiene que destruir al Hijo y primero al Padre. Eso. No tiene, no. Es que
es extraño incluso poder mencionar esas cosas. Es la manera exagerada, tratando el apóstol Pablo de hablarnos y darnos a entender lo pleno, lo perfecto, lo inquebrantable. De hecho, encontramos una expresión acerca del reino de Dios, que es un reino inconmovible, que es un reino inviolable, como lo es el Dios mismo y como lo es el Hijo Eterno, inconmovible, inviolable, incontaminable e inmarcesible. Sí, podemos utilizar estos términos juntos en una expresión sublime de la grandeza del Señor. Bien, amados, entonces, en esa dimensión altamente exagerada, superlativa, es que Dios nos bendijo. Solo que cuando estamos en el plano natural, que tengo que hacer este paralelo, para tratar de que esta enseñanza cale más, nos toca necesariamente que hacer el paralelo, porque la creencia de estar bendecidos, tristemente, infortunadamente, la pusimos nosotros en la dimensión que nunca se debió haber colocado, porque el mensaje nos lo tergiversaron y debido a nuestra mente llena de maledicencia, llena de concupiscencia, pues degradamos lo puro, lo santo, lo agradable de Dios, lo degradamos a una dimensión terrenal y natural. Al punto incluso, esto lo digo con mucho respeto, pero para que quede en nuestra dimensión de reflexión, al punto en que decimos que nos hemos soñado con Dios y que vimos sus ojos y que le vimos las canas, porque Él es un anciano y entonces está lleno de canas. Y yo le vi los pies y le besé los pies. Bueno, nosotros hacemos todo ese relacionamiento en razón a que nuestro punto de comparación respecto de lo sublime, divino, eterno, celestial, lo hacemos es con elementos naturales. No tenemos un referente divino y celestial, excepto que Dios nos permitiera en algún momento como estar en esa dimensión y que Dios pudiese contener nuestra vida natural para que ésta no entre en un paro cardíaco, en un infarto, no le dé un asunto extraño, raro y entre en una trombosis por presenciar y contemplar asuntos sublimes. Que en el Espíritu, por supuesto, yo no tengo ninguna duda que en el Espíritu Dios pueda mostrarnos asuntos que tienen que ver con la eternidad y con lo celestial, pero en lo humano, que uno pueda hacer esa asociación, pues es más de nuestra superstición, con toda sinceridad, que otro asunto. Que uno pueda escuchar esa voz y la pueda discernir, que Dios le da a uno la capacidad de discernir, o sea, eso es extremadamente sublime, pero que uno pueda ver imagen de Dios que no tiene forma en relación con el hombre y que nosotros lo vamos a asociar porque es el referente que nosotros tenemos. Es el estereotipo que nos acompaña en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Entonces, alcanzar a dimensionar, nos toca que aclarar que la bendición no es del orden terrenal, porque le hemos llamado bendición absolutamente a todos los elementos naturales y a todo tipo de asunto que somos nosotros, no Dios, porque en ninguna parte, por eso he hecho esta lectura solo en relación con lo que es estar bendecido, no hemos hecho la lectura sino en un solo versículo, pero resulta que el siguiente versículo, que es el número 4, en lo que habla no refiere a nada terrenal, sino que sigue en la dimensión espiritual. Entonces lo vamos a fortalecer ahí también, porque ya tenemos claro, ¿quién nos bendijo? El Señor. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. El Padre Eterno nos bendijo, por supuesto,
pero nos bendijo con toda bendición en una dimensión espiritual. Toda esa bendición es de carácter espiritual. Si aquí dijera que con toda bendición terrenal, entonces yo podría decir, wow, vean la bendición que Dios me dio. Un laptop, un portátil, un computador me dio el Señor. Una bendición. Ah, y vea hasta otra bendición. Un pocillo lo más de bonito. Vea. Qué bendición. Y vea esta chaqueta que me dio el Señor. Qué bendición esta chaqueta la que Dios me dio. ¿Sí ven? No, y esta pinta, vea qué bendición la pinta que yo porto. ¿Sí ven? Entonces, yo soy una bendición, los elementos materiales son una bendición, el tiempo es una bendición, esta casa es una bendición. No, por amor a Dios. Ahí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual y luego dice que en los lugares celestiales. Entonces, la bendición no es del plano terrenal. Marcaría una diferencia total si aquí dijese con toda bendición material. Ah, ahora sí. Antes tú tienes razón cuando dices, me llegó un aguinaldo, ahoritica en diciembre, me llegaron unas bendiciones, unos aguinaldos, unas bendiciones. Vea, 24 de diciembre y me dieron este reloj. ¡Qué bendición! No, estamos degradando lo sublime a una dimensión donde todo perece. El orín y la polilla están en este ámbito terrenal. Y el tesoro nuestro está guardado donde no hay orín y no hay polilla. El tesoro sublime nuestro es Cristo. Y Cristo no está en una dimensión terrenal donde va a venir el orín y la polilla. El daño que hace el orín y el daño que hace la polilla. El orín, un elemento químico, donde cae el orín, ahí ya empieza a deteriorarse ese material, si cayó en la madera, si cayó en la tela, si cayó en el piso, genera una mancha. Y la polilla. Yo he tenido que botar ropa porque llegó la polilla y ya, y la picó. Uno tiene libros guardados por años y llegó la polilla y se comió las páginas, le dejó los agujeros y, hombre, por favor, qué vergüenza sacar eso en un lugar público. Y que le dan a uno todas esas hojas, o bien llena de orín, de gato, de perro, orín de caballo, o lleno de polilla. La ropa, los manteles, los tendidos de cama, la literatura, documentos de valor con polilla, ya pierde su valor. No, nosotros tenemos un tesoro en ámbito celestial donde no hay nada terrenal que pueda amenazar en corroer lo valioso de lo divino y de lo celestial. Entonces, amados, la bendición es del orden espiritual, divino, perteneciente a ámbito celestial, en lugares celestiales en Cristo. Es que ustedes y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Versículo 4, y obviamente para ir terminando realmente, versículo 4 dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Solo esos dos versículos. Según nos escogió. O sea, él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en razón a que quería escogernos. Y la elección, la escogencia, también es del orden espiritual, en lugar celestial. Lugar celestial, insisto, por favor, es Cristo. Todo se origina en Cristo. Todo tiene su inicio en Cristo. Todo está preservado en Cristo. Todo fue diseñado en Cristo. Todo está conservado en Cristo. Cristo es el tesoro donde no llega orín y no llega polilla. Entonces tú puedes tener la plena tranquilidad, descanso, reposo, paz, de que nadie te va a quitar lo que en Cristo se origina y está preservado y está guardado.
Entonces, esta elección Dios la hace en el Hijo, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Corresponde a lo celestial. No dice que Dios nos hizo esta elección o escogencia cuando el mundo ya existía. Por eso tú no tienes que hacer una oración de fe, porque la oración de fe para nacer de nuevo es del sentido terrenal. Ya llegué, como ya llegué, ahora sí, por favor, necesito hacer la oración. Señor, yo te recibo. Tú eres mi Señor y Salvador. Tú no necesitas eso. Antes de que tú hagas la oración, antes de que el universo existiera, antes de que el sentido de comunicación dialéctico entre el ser humano existiera, ya Dios te había elegido en Cristo. Te eligió bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A más de que te eligió, entonces dice que esto lo hizo el Señor para que tú y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este hecho de elección, escogencia y además que Dios no te ve jamás sin mancha, no te ve jamás con mancha, perdón, no te ve jamás con mancha, o sea, con la capacidad de que nada te contamine, con la capacidad de que nada te degrade, sin mancha. Y antes de eso, santo. Hizo esa elección para que tú y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así como nos bendijo antes de la fundación del mundo, así como nos bendijo con toda bendición espiritual en ámbito, en lugar celestial, que es Cristo, pues nos eligió y nos eligió para que fuésemos santos, que pudiésemos tener esa connotación, ese nivel de santidad en la aprobación del Señor. O sea, Dios no puede tener comunión con alguien que no es santo. Y Él quiso hacernos santos, pero no por nosotros. A ver, y aquí es donde cometemos un error. De la misma manera que pensamos que las cosas materiales son una bendición, pensamos que los elementos naturales nos pueden santificar y nos pueden mostrar ante el Señor sin mancha. No existe ningún elemento terrenal, material, tangible en esta creación, donde el hombre está ahí presente. No existe nada que te pueda santificar ante Dios. Dios te santificó y te limpió. Que tú no tengas manchas significa que tú estás limpio. Y para que Dios te haya podido limpiar, lo hizo con la vida del Hijo desde antes de la fundación del mundo. Te santificó. Que tú estés santificado implica que Dios te aprobó, que Dios te purificó, que Dios te limpió, porque de lo contrario no podría Dios tener comunión contigo. Una cosa es que el sacrificio del Hijo era necesario, que tuviese cumplimiento terrenal, cumplimiento material, pero es un hecho ocurrido en el ámbito espiritual desde antes de la fundación del mundo. Yo, para poder entender eso un poquitico, lo que puedo revisar es que es exactamente como cuando una sombra se refleja gracias a la luz de algo, en este caso la luz del sol. Lo que hace la luz del sol con la sombra es que evidencia algo real. Pero si no está esa luz, no se puede dar el reflejo de esa sombra. Guardando las proporciones, lógicamente. Para mí,
ese sacrificio que el Señor hizo, ese grandioso y glorioso sacrificio que el Mesías hizo, es como la sombra de un hecho real ocurrido en el ámbito celestial. Por cuanto ese sacrificio se dio antes de la fundación del mundo, en el diseño divino, en la eternidad del Padre, se pudo reflejar una sombra en la tierra, que es cuando Dios se hace hombre en el Hijo, y el Hijo va al sacrificio de la cruz. Es el equivalente de esa sombra. El hecho fue tan real en el ámbito espiritual que se mostró y se reflejó como se refleja una sombra cuando algo es real y es existente. Un edificio puesto hacia la luz del sol refleja una sombra. De hecho, uno busca un parqueadero donde ese edificio le abrigue con la sombra. La sombra no va a reflejar algo inexistente. La sombra refleja algo de lo existente, material, humano. O sea, lo que importa aquí es que es algo existente. Pues bien, es como si el sacrificio de Jesús en la tierra fuese esa sombra, pero es el reflejo de una realidad que se dio desde la eternidad, pero que tuvo reflejo en lo material y en lo terrenal, dándonos a nosotros la evidencia de que Cristo es real, hecho ocurrido en la eternidad y en el ámbito celestial, tenía que tener una expresión de carácter visible, comprensible en la tierra. Como el sacrificio se dio en la eternidad, tenía que mostrarse en lo natural. Escúchenme, por favor. Pero no podemos creer por el hecho de que vimos lo material, sino que lo material nos dio la evidencia de lo celestial. Como la fe es invisible y es celestial y es espiritual, me basta con que incluso, aunque no hubiera ocurrido en la tierra, bastara con que hubiese sido anunciado de parte de Dios a través de los profetas, que un sacrificio se dio en la eternidad, como lo dijo el apóstol Pedro, que era el cordero separado, pero sacrificado en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, pero expresado en los tiempos postreros. Tiempos postreros es lo terrenal, lo natural, pero es la sombra, el equivalente, quiero decir, no tiene que ver nada con la sombra, figura de aquello que hemos aprendido del orden de la ley. No, tiene que ver es con un reflejo, es lo que quiero significar. Como ocurrió en la eternidad, se reflejó acá. Lo mismo que ocurre con aquellas estrellas fugaces. Es un reflejo de una estrella que hace siglos, de años, que ya no existe. Pero es fugaz. No existe, pero se ve el reflejo. Miramos el firmamento y vemos la luminosidad, pero si pudiésemos llegar en fracción de segundos a ese lugar, aquello que vemos por temas de distancia, que son años luz de distancia, que podemos ver el destello, realmente estamos viendo el destello de algo inexistente. Pero si vemos el reflejo es porque existió, no que existe en este instante. Aquí en el Señor, lo especial es eso, un acontecimiento que se dio años luz en la eternidad, pero se mostró en lo terrenal hace 2000 años. ¿Creemos en eso porque lo vimos hace 2000 años? ¿O está escrito que ocurrió y que el Mesías vino? No. No. Porque todo lo que Dios opera en la eternidad debe tener una expresión en lo terrenal. Si tiene que ver con el hombre y si tiene que ver con la creación, debe de darse ese hecho en lo terrenal también. Como una expresión de lo real, de lo espiritual y de lo sublime. Amados, dejamos hasta ahí. Gocémonos y alegrémonos, por favor, y cambiemos nuestro lenguaje, nuestro argot, nuestra lingüística. Claro, tú estás bendecido con toda bendición espiritual de parte de Dios,
en los lugares celestiales. Llámale bendición a la sabiduría que Dios te ha dado, porque es con toda bendición. Cristo, como el don y el regalo inefable, abarca toda esa clase de bendición. Y Él es la plenitud en nosotros que lo ha llenado absolutamente todo. ¿Qué hay en nosotros que nos haga sentir impotentes para que nosotros reconozcamos que no hay tal impotencia? Porque en Cristo ya fuimos bendecidos con toda bendición. Tú puedes carecer de todo lo material, puedes carecer de toda la salud, puedes carecer en un momento determinado de todo lo económico, todo medio mundo podrá darte la vuelta a la espalda porque no te valora, porque no te estima, y eso no pierde valor en tu vida, creyendo que aquello que tú creías, las personas eran tu bendición, los bienes materiales eran tu bendición, entonces ahora perdiste valor. No, tú sigues siendo valioso por Cristo y porque su bendición, que es el Hijo unigénito, fue impartido en tu vida. Tú estás bendecido. Puede ser que tengas problemas, pero estás bendecido. Puede ser que tengas limitaciones, pero estás bendecido. Puede ser que tengas cierta discapacidad, pero estás bendecido. Puede ser que estés lleno de problemas, de líos, de conflictos, pero estás bendecido y nada terrenal puede afectar esa realidad espiritual. Un abrazo de nuestra parte. Están bendecidos por siempre y para siempre, guardados y preservados en Cristo. Y Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro blindaje, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero y nuestro escudo, Él es nuestra justicia. Nos vemos con el favor de Dios este miércoles 7:30 en la noche, a miércoles en Embajadores de Reino, para que sigamos compartiendo, y luego pondremos un escrito donde diremos en diciembre hasta qué fecha estaremos compartiendo con ustedes, porque luego pues vamos a publicar algunos asuntos para que ustedes puedan accesar y puedan tener ese material a disposición, porque haremos una pausa, saldremos a compartir en familia, compartiremos, fortaleceremos nuestros lazos familiares, iremos a un tiempo de descanso entre nosotros, de nuestras distintas ocupaciones, para que no se extrañen y además para que ustedes hagan lo mismo también. Entonces, publicaremos asuntos y que ya en determinado momento hemos compartido, lo volveremos a publicar, o de algo que ustedes no se han enterado todavía, para que se sigan edificando. Y también ese escrito nos dará a entender cuándo vamos a retomar las enseñanzas del domingo, cuándo vamos a retomar el tema de la universidad, de Rhema University, y así todo lo demás, etc. Un abrazo, les amamos. Amén. El Señor les guarda.